Estás escuchando una historia en The Drama Story. Te deseo un tiempo agradable. Evelyn Lynn no podía creerlo, tocando repetidamente la arena dura bajo sus pies. ¿Dónde estaba el agua del lago? Todo se había drenado. Me escondí detrás de una sirvienta del palacio, limpiándome las manos con un pañuelo con naturalidad. Un lugar como un estanque de loto es el sitio más fácil para ser incriminado o dañado, así que ¿cómo no lo iba a rellenar? Sin embargo, el emperador parecía bastante disgustado. Dijo, nunca he visto un palacio imperial sin un solo lago. Sin otra opción, tuve que gastar mi propio dinero para contratar artistas que pintaran un lago falso, poco a poco. Evelyn miró fijamente la arena en el suelo durante mucho tiempo, como tomando una decisión firme. Se pellizcó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas mientras me miraba. Su Majestad, la emperatriz, ¿por qué lo hizo? Una belleza entre lágrimas, como una flor empapada por la lluvia. Pero yo simplemente suspiré y la interrumpí, deja de actuar. El emperador no vendrá. Desde que se completó este lago falso, siempre lo evita tomando un desvío. Honestamente, no veo mucha diferencia. No entiendo por qué lo encuentra tan inaceptable. Después de hablar, ordené hábilmente a los sirvientes y sirvientas del palacio que la levantaran. Luego convoqué a 8 médicos imperiales para revisar su salud. Una vez que me aseguré de que no había descuidos, comencé alegremente mi rutina diaria. Primero, inspeccioné minuciosamente mi propio palacio, incluso revisando la tierra en las macetas. Después, inspeccioné los palacios del emperador, la emperatriz viuda y la consorte noble, asegurándome de que cada rincón estuviera libre de almizcle, veneno o cualquier muñeco de vudú que pudiera atribuirse a mí. Para evitar ser incriminada, nunca he hecho trabajos de aguja en mi vida, pero aún así es esencial tomar precauciones contra los demás. Para cuando terminé, era mediodía. El palacio envió un aviso para vigilar. Evelyn corrió de regreso a informar que aún había logrado encontrarse accidentalmente con el emperador. Sin embargo, este parecía completamente desinteresado en su rostro, que tenía un parecido tenso con Celeste, e incluso mostraba un indicio de disgusto. Evelyn parecía desconcertada, sin saber por qué sucedía esto. Pero yo lo sabía, ja, ja. Desde el momento en que entré en el palacio, investigué y descubrí que el emperador tenía un amor perdido, su luz blanca, Celeste. Ella era el tabú en el corazón del emperador, la figura clave que podía volverlo loco, apasionado y perder todo control si alguien tenía siquiera un parecido tenue con ella. Por eso, traje a 300 mujeres que se parecían a Celeste al palacio y arreglé para que él se encontrara con una cada día. Al conocer a la primera, el emperador estaba extasiado y la promovió inmediatamente a consorte. Al conocer a la segunda, el emperador también estaba extasiado y la promovió a consorte. Para cuando llegó a la novena 99, el emperador incluso vomitó. Se decía que incluso en sus sueños rogaba a Celeste que lo perdonara. Por eso Evelyn fracasó desde el primer paso, se parecía a Celeste. Pero las mujeres en estos dramas de palacio nunca se rinden. Practicó diligentemente el baile Kim Hon, decidida a brillar en el banquete de cumpleaños del emperador. Le escuché decir con orgullo a su sirvienta Anne, este baile Kim Hon es una obra maestra impresionante que se ha perdido durante 100 años. Hoy definitivamente asombraré a su majestad. El baile Kim Hon era tan difícil que había sido perdido, solo unos pocos bailarines de la dinastía anterior lo conocían, y cada uno era considerado un tesoro. Además, la figura de Evelyn era excepcionalmente destacada. Cuando se paró en medio del salón vestida de rojo fuego, incluso la luz de las velas del salón parecía opacarse en comparación. Sostuve una semilla de melón, apreciando su magnífico baile, y al final hasta olvidé comer la semilla. Al terminar el baile, se inclinó con gracia, mostrando un largo cuello blanco, sus ojos llenos de determinación de ganar. Ningún hombre había podido resistir a una belleza con talento y apariencia, y menos aún un emperador. Sin embargo, Evelyn esperó y esperó, pero no escuchó la alegre exclamación del emperador. Levantó la cabeza confundida, solo para encontrarse con la mirada oscura y sombría del emperador, sin rastro de alegría, solo extrema amargura. Su voz estaba llena de acusación.
Ese baile de la dinastía anterior se ha perdido durante tantos años. ¿Cómo lo sabes? Habla. ¿Cuál es tu relación con los remanentes de la dinastía caída? Evelyn se arrodilló en el suelo, pálida, sin comprender por qué solo realizar un baile la convertía en sospechosa de ser un remanente de la dinastía anterior. Cerré el libro de cuentos en mi mano, ocultando mis méritos y fama. Usualmente, la heroína de un drama de palacio tendrá una habilidad especial, ya sea una técnica de bordado perdida, canto o baile. Hay innumerables cosas que podrían perderse, y realmente no podía adivinarlas todas. Así que decididamente hice que escribieran 10 libros sobre una princesa caída que busca restaurar su reino y luego soborné a la unidad más cercana al emperador para que se los leyeran todos los días. Estas historias cubrían casi todos los tipos de habilidades, pero todas tenían una idea central. Cualquiera que conozca una habilidad perdida de la dinastía anterior es definitivamente un remanente de esa dinastía, un espía o asesino que amenaza su trono. En realidad, había planeado escribir 100 libros, pero el emperador era naturalmente suspicaz, así que 10 fueron suficientes. Evelyn fue llevada por los guardias del emperador. Aunque más tarde se probó que solo había contratado a una bailarina de la dinastía anterior para intentar ganar favor, aún así fue degradada por el emperador al puesto más bajo, convirtiéndose en la sirvienta de menor rango. Evelyn estuvo desanimada por un tiempo. Sintió que algo de mala suerte la seguía en este palacio. Desde que entró, todo había sido increíblemente extraño. Pero una heroína de drama de palacio sigue siendo una heroína de drama de palacio. Muy pronto recuperó el ánimo después de intentar rezar a Buda, fingir ser una devota pura y usar objetos importantes de la memoria de la emperatriz viuda para ganarse favores, todo lo cual falló e incluso la hicieron golpear. Decididamente, utilizó somníferos en el emperador. Escuché todo el proceso con gran diversión, aplaudiendo constantemente sus esfuerzos. 2 meses después, se difundió la noticia de que Evelyn estaba embarazada. ¿Sabes qué significa un hijo en un drama de palacio? Es el ascensor de la heroína a un estatus más alto. Es una herramienta para incriminar a otros. Es el evento que puede derribar a una emperatriz. De cada 100 heroínas de drama de palacio, 99 ascienden gracias a un hijo. En 100 historias de dramas de palacio, 99 heroínas pierden su posición después de ser incriminadas por causar un aborto. Evelyn sintió inmediatamente renacer la esperanza. Aunque el emperador solo la había promovido de sirvienta a dama, si este hijo era un príncipe, su estatus cambiaría instantáneamente. Arrogantemente fue a buscar la cooperación y protección de 2 consortes de alto rango y, previsiblemente, fue expulsada. Luego adquirió cuidadosamente una pequeña cantidad de almizcle, planeando tender una trampa para incriminar a alguien. El día que fui a entregar mi regalo de felicitación, sus ojos brillaban, llenos de espíritu combativo fijado en mí sin vacilar. Pero yo estaba a 10 metros de ella, con docenas de sirvientas formando un muro humano entre nosotros. Incluso la conversación debía ser transmitida por un mensajero. Después de gritar unas pocas frases, se rindió, exhausta y desesperada. Entonces sonreí y presenté mi regalo. Al ver la forma vaga del regalo cubierto con un paño rojo, sus ojos se iluminaron de nuevo. Me miró ligeramente, llena de expectativa. Yo, tu sirvienta, agradezco a su majestad la emperatriz. Definitivamente colocaré este regalo junto a mi cama y le rendiré homenaje día y noche. Esta vez fui yo quien se quedó atónita. ¿Junto a tu cama? ¿Estás segura? Asintió firmemente, estoy segura. Muy bien, no insistiré, dije directamente mientras ordenaba a la gente levantar la tela roja. Evelyn miró con ansias, pero cuando vio con claridad lo que había debajo de la tela, la sonrisa en su rostro se congeló. Una rocalla de 3 metros de largo y 2 de alto hecha de incontables jades blancos apareció ante todos, y la capa exterior incluso estaba adornada con jade Ford, formando un feo carácter de buena fortuna. Lo más importante era que, de un vistazo, se veía que el interior era transparente y perfecto, sin ningún lugar para ocultar nada. Observé su estrecha habitación con una expresión complicada. Yang Len, eres muy amable, pero este objeto probablemente estaría mejor colocado afuera, dije. Ella apretó los dientes. De acuerdo,
Su Majestad puede estar tranquila, seguiré rindiéndole respeto cada día. Está bien así también, respondí sin darle mayor importancia. Me giré y llamé a 10 médicos imperiales ordenándoles evaluar la rocalla desde perspectivas farmacológicas, médicas y de Feng Shui para ver si tenía propiedades que pudieran inducir un aborto, y, por supuesto, el resultado fue que no tenía ninguna. Evelyn apretó la mandíbula con la cabeza baja, claramente tramando algo. En ese momento saqué la lengua y, delante de todos, lamí la rocalla. Esta vez sus ojos se abrieron completamente en estado de shock. La ignoré y la lamí de nuevo varias veces desde distintos ángulos. Bajo su mirada aturdida, sonreí levemente. Yang Len, estás embarazada después de todo, así que todo debe manejarse con cuidado. Hoy, yo, la emperatriz, he probado personalmente esta rocalla, así que puedes estar más tranquila. No mucho después de salir de sus aposentos, escuché un fuerte golpe detrás de mí. Evelyn había desmayado de pura rabia. Su fortaleza mental era realmente débil. Mi obsequio de la rocalla fue un acto de necesidad. Después de todo, yo soy la madre oficial de todos los hijos del harén imperial. No dar un regalo quedaría mal y el emperador también tendría opiniones, pero dar un regalo deja a una extremadamente vulnerable a ser incriminada, por eso se me ocurrió la idea de obsequiar una rocalla. Sin importar que concubina quedara embarazada, yo le regalaba exactamente la misma. El desmayo de Evelyn solo fue una pequeña interrupción en el harén. Al emperador no le importó, a la emperatriz viuda no le importó y a mí aún menos. Pero escuché que después, la consorte noble, la consorte Su y la consorte Chi todas aprendieron de mi ejemplo, y cada una le regaló a Evelyn otra rocalla. Desde entonces, cada vez que Evelyn ve una rocalla se siente mal y dijo estar enferma, rechazando recibir a cualquier consorte y cuidando silenciosamente su embarazo en su palacio. Pero yo sabía que no se rendiría tan fácilmente. Efectivamente, cuando se acercaba la fecha del parto, llegó mi siguiente tribulación. Evelyn se desmayó por hambre, el bebé venía prematuro, la partera desapareció misteriosamente, rompió fuente y estaba débil y jadeante. Según las reglas del palacio, cuando una consorte da a luz, el emperador, la emperatriz viuda y yo debemos estar presentes. El parto de Evelyn no fue una excepción. Inmediatamente llamé a la partera suplente que había preparado desde hacía tiempo e incluso le quité 2 píldoras salvavidas del tesoro de la emperatriz viuda para dárselas. Al final, Evelyn dio a luz con éxito a un par de gemelos fraternos. Lo primero que hizo después de dar a luz fue abrazar a sus hijos, arrodillarse ante el emperador y la emperatriz viuda, y acusarme con lágrimas corriendo por su rostro. La emperatriz estaba celosa de mi embarazo. Me maltrató deliberadamente, dándome arroz echado a perder y panecillos rancios. Pensé que si soportaba todo en silencio estaría bien, pero hoy la partera que la emperatriz preparó desapareció justo cuando estaba más débil. La emperatriz claramente quiere mi vida y la de mis hijos. Si hubiera durado un poco más, mis hijos nunca habrían visto este mundo. Evelyn lloró con una expresión trágica y desesperada. Además, había dado a luz a un adorable par de gemelos fraternos. Para muchos emperadores, un solo príncipe ya era increíblemente valioso, mucho más ella, que había dado a luz a 2 dragón y fénix que traen prosperidad, más el aire imperial. Junto con las nubes rojas auspiciosas ardiendo fuera del palacio era realmente una avalancha de buenos presagios. Las doncellas de su familia materna también se arrodillaron llorando con ella, viéndose lo más lamentables posible. Sacaron un cuenco de arroz podrido sin comer, sollozando, lo colocaron frente al emperador, relatando lo miserable que había vivido Evelyn. El rostro del emperador se oscureció, el de la emperatriz viuda aún más. Evelyn enderezó la espalda, mirándome sin rastro de miedo. Su Majestad, emperatriz, ¿tienen algo que explicar? Negué con la cabeza, realmente no tenía pruebas para este asunto. Al verme negar, los ojos de Evelyn se llenaron de la emoción de quien está a punto de destronarme, abrazó a sus hijos, se arrodilló y se postró 3 veces con fuerza ante el emperador y la emperatriz viuda. Su servidora no pide nada más, solo suplica a su majestad y a la emperatriz viuda que me concedan justicia y castiguen a quien casi mató a mis hijos. Mi vida no es importante, pero los herederos imperiales son tan valiosos. Su majestad, emperatriz, deben pagar por esto. No pude evitar señalarme a mí misma,
Naturalmente sus ojos ardían de indignación justa, pero debajo se ocultaba el triunfo de un plan perfecto. Bajo su mirada emocionada, cubrí mi rostro con mi abanico, sonriendo tanto que casi se me desgarró la boca, mordiéndome los labios para no soltar la carcajada. Evelyn levantó la cabeza, se postró 2 veces más y miró lastimosamente al emperador. Conspirar para dañar a un heredero imperial se castiga con la muerte. Su Majestad, por favor diga cómo debe ser tratada. Bajo su mirada expectante, el emperador abrió la boca pero no pudo decir nada, solo se masajeó cansadamente la frente. Miró a Evelyn, luego miró a todos a su alrededor y permaneció en silencio largo tiempo. Evelyn estaba confundida, perdida, pensó que el emperador estaba en una posición difícil que le impedía castigarme. Apretó los dientes y enfatizó nuevamente la importancia de los herederos imperiales, afirmando que había sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte y que cualquiera que intentara dañar a un heredero debía ser castigado, sin importar su estatus y sin protección de ningún funcionario. Finalmente fue la emperatriz viuda quien habló primero, miró al cielo, luego al suelo, y tras un largo silencio soltó un suspiro agotado. ¿Estás insinuando que yo, la emperatriz viuda, dañé a mis propios nietos? ¿Y cómo quieres que se me castigue? La expresión airada de Evelyn se transformó instantáneamente en pánico. ¿Qué? La persona que quiero castigar es claramente la emperatriz. La emperatriz viuda la miró débilmente. Pero durante tu embarazo, cada comida, cada alimento diario y la partera durante el parto, cada una de esas cosas fue supervisada personalmente por mí. Así es como se maneja a los herederos imperiales en el palacio. La emperatriz, aparte de obsequiar una rocalla, no hizo absolutamente nada. La emperatriz tiene una enfermedad. Solo con ver a una mujer embarazada su piel se llena de erupciones, vomita, tiembla y espuma por la boca. Pero es la madre de la nación, así que por la dignidad real esto nunca se hizo público. Incluso muchas consortes del palacio no lo saben. No tuve más opción que encargarme de todos los asuntos relacionados con las consortes embarazadas. La partera era de mi gente. Yo misma inspeccioné tus comidas diarias. Si ambos incidentes que mencionaste son ciertos, entonces la única persona que podría ser responsable soy yo. El rostro de Evelyn se volvió ceniciento. Abrió y cerró la boca. Yo no quise decir eso. Es posible que haya malentendido. Yo solo estaba demasiado preocupada por los herederos imperiales. La emperatriz viuda no dijo nada más. Simplemente agitó la mano con cansancio, preparada para regresar a su palacio. Evelyn se puso de pie tambaleándose y dio unos pasos tras ella, tratando de entregarle a los niños que lloraban. Su Majestad, emperatriz viuda, estos son sus nietos. Escuche, le están llamando, llaman a su abuela. Incluso si realmente he malentendido, los niños son de sangre real legítima. Son sus nietos biológicos. Esa frase no detuvo a la emperatriz viuda. Por el contrario, después de escucharla, su postura parecía encorvarse aún más. Evelyn, con el rostro pálido como papel y lágrimas corriendo, se volvió hacia el emperador. Su Majestad, aunque no tenga méritos, al menos he soportado dificultades. Pero el emperador tampoco tenía intención de retener a los hijos. Movió la mano con cansancio, convocando a varias nodrizas. Nov, lleva al tercer y cuarto príncipe y a la segunda y octava princesa a la guardería imperial. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Esta vez, Evelyn quedó verdaderamente atónita, como si no pudiera comprender la situación. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y aunque las nodrizas tomaban a los niños de sus brazos, no reaccionaba, solo murmuraba, el 34º príncipe y la 28ª princesa. ¿Qué significa eso? Caminé a su lado y le expliqué amablemente, significa exactamente lo que suena. El emperador ahora tiene 34 príncipes y 28 princesas. La luz desapareció de sus ojos, como si hubiera perdido toda voluntad de luchar. Solo repetía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Me encogí de hombros, ¿por qué no podría hacerlo? Todos saben que en un drama de palacio, el emperador siempre es infértil, al menos hasta que llega la heroína. No se puede permitir que el hijo de la heroína compita por espacio entre docenas de otros príncipes, ¿verdad?
pero usualmente la capacidad reproductiva del protagonista masculino está bien. La falta de hijos suele deberse a que la emperatriz trama intrigas o él añora a su amor perdido, Celeste, lo que lo hace ignorar a la heroína. Por eso me concentré en eso. Traje 300 mujeres que se parecían a Celeste al palacio. Por miedo a que se aburriera, encontré otras 100 chicas con distintos temperamentos, entusiastas, frías, elegantes, algunas que preferían el blanco, otras el verde, otras el púrpura. Incluso preparé para sus preferencias especiales, gorditas como un bollo, delgadas como un palo, caras llenas de pecas, algunas tan mayores como la emperatriz viuda, e incluso algunas que ya se habían casado. Traje una de cada tipo. Después de todo, el emperador podía mantenerlas. Y en esta época, casarse con cualquiera no era tan bueno como casarse con el Hijo del Cielo. Durante ese tiempo, el harén realmente floreció. Donde miraras, una consorte estaba embarazada. Cuando la primera consorte quedó embarazada, inmediatamente fingí una extraña enfermedad, teniendo una reacción delante de todos. La emperatriz viuda, por supuesto, silenciosamente tomó control de todos los asuntos de las consortes embarazadas. Cuando nació el primer hijo en el harén, el emperador y la emperatriz viuda sonrieron tanto que casi se les partía la cara, sosteniendo al niño con protección. Cuando nació el segundo, sus rostros eran igualmente radiantes, llenos de amor. Para cuando nació el 50º hijo, el emperador guardó silencio y preguntó, ¿podemos esterilizar a este grupo de consortes? Pero el número de consortes en el harén era demasiado grande. El emperador decidió beber él mismo una poción de infertilidad. Pero antes de que el medicamento llegara a sus labios, todos los altos funcionarios se arrodillaron al unísono, declarando que el cuerpo del dragón no podía ser dañado. Si el emperador se atrevía a beberla, todos se castrarían juntos. Ningún libro de historia había registrado tantos altos funcionarios dispuestos a convertirse en eunucos para evitar que un emperador se volviera infértil. El emperador guardó silencio, rompió su cuenco y no supo cómo lidiar con ellos. Después, simplemente soportaba lo que podía. Si no podía, le daba a la consorte una sopa anticonceptiva después de cada visita. Pero aún así había algunas que se escapaban, o consortes como Evelyn que se negaban a beberla. La espalda recta de la emperatriz viuda se encorvó y se agotó. Nadie sabía qué hacer con los 50 o 60 hijos que ahora estaban en el harén. Una se quejaba de escasez de comida, otra decía que su comida estaba envenenada, otra que una consorte intentaba dañar a su hijo. Al final, fui yo quien propuso establecer una guardería imperial en el palacio, reuniendo a todos los príncipes y princesas en un solo lugar para facilitar la gestión. La emperatriz viuda no dijo nada, aunque esta era la 21ª vez que había sido incriminada. Después de ese incidente, Evelyn estuvo callada por mucho tiempo. Justo cuando pensé que se había rendido, nuevamente despertó su espíritu de lucha. Esta vez, yo estaba genuinamente curiosa. Sabía que era imposible que me incriminara por hacerle daño, mis defensas eran impenetrables. Sabía que era imposible que me incriminara por adulterio, incluso tenía a 10 sirvientas vigilando la puerta cuando usaba el baño. Sabía que seducir al emperador era inútil, ahora era inmune a las mujeres. Sabía que acercarse a la emperatriz viuda era un callejón sin salida, la anciana se mareaba solo con verla. Sabía que tener hijos era inútil, el harén estaba desbordado de ellos como carpas en un estanque. Todas las vías habían fallado. ¿Qué otro movimiento le quedaba para ascender en la jerarquía? Muy pronto obtuve mi respuesta, se convirtió en una asesora sabia. Jamnan estaba sufriendo otra de sus inundaciones cíclicas, que siempre era el mayor dolor de cabeza del emperador. Presentó un plan de estabilización de forma anónima, pero dejó intencionadamente una pequeña pista para que el emperador reconociera que era ella. Al final, su plan fue elegido y ayudó a resolver la inundación. El emperador estaba extremadamente complacido, alabando su inteligencia y sabiduría sin cesar, e incluso elevó su rango. Evelyn realmente había reunido todos los atributos necesarios de una heroína de drama de palacio, inteligente, comprensiva, ofreciendo soluciones para crisis nacionales sin buscar crédito, incluso rechazando activamente recompensas. Actuaba como si no quisiera nada, solo ofreciendo consejo porque le dolía ver al emperador trabajar tan duro.
Esta vez, jugó la carta correcta. Esa actuación capturó instantáneamente el corazón del emperador. Su rango subió de sirvienta a consorte noble y se le concedió el título que significaba sabia. Esto, admito, no lo había previsto, había sido descuidada. Después de tantos fracasos, Evelyn finalmente logró un éxito significativo. Ahora caminaba con arrogancia, mirando a todos desde arriba. Pero hacia mí, el mayor obstáculo en su camino, permanecía amable y cordial, manteniendo impecablemente un exterior suave. Cuando nos encontrábamos ocasionalmente en la guardería imperial, incluso enseñaba suavemente a sus hijos a llamarme Madre Emperatriz. El emperador a menudo la alababa por su inteligencia y virtud, y yo también elogiaba su inteligencia. Pero sabía que el rango de consorte noble no era su destino final. El objetivo final de toda heroína de drama de palacio es singular, el trono del Fénix en el que yo estaba sentada. Mientras yo no muriera, no se detendría. Sabía que su línea de ataque había cambiado. El harén está estrechamente vinculado a la corte imperial. Ella entendía que luchar en el harén ya no funcionaba, así que centró su atención en la corte. Todos saben que las heroínas en dramas de palacio tienen familias increíblemente poderosas. Yo no era una excepción, mi padre es un gran general, mi hermano mayor también, y mi hermano menor igualmente. Los tres gozan de gran prestigio entre el pueblo, cumpliendo perfectamente la descripción de méritos tan altos que eclipsan al maestro. Por esto, siempre me preocupaba la sospecha del emperador y nunca me atrevía a involucrarme en la política de la corte. Si Evelyn utilizara la corte imperial para atacarme, sería realmente imposible defenderme. La corte era el único lugar donde mis manos estaban atadas sin margen para maniobrar, especialmente debido a la paranoia tradicional del emperador. Él sospechaba de todos sus generales, y mi familia, la familia Mann, poseía demasiado poder militar. Hacía mucho tiempo que buscaba una excusa para actuar, y Evelyn en ese momento fue como una almohada entregada a un hombre que estaba bostezando. Ella y el emperador conspiraron en secreto para cortar los suministros y los salarios destinados a la frontera, retrasando y reteniendo el pago del ejército con excusas. Justo en ese momento, en pleno invierno, la línea del frente se quedó sin dinero ni alimentos, la situación se volvió crítica y, por coincidencia, los Ungu invadieron la frontera nuevamente. Las tropas enemigas estaban bien alimentadas, mientras que nuestros soldados hacían más de un mes que no recibían paga. Para empeorar las cosas, alguien filtró los mapas de defensa fronteriza. En esa batalla, mi padre, el general Mann, sufrió una derrota devastadora, perdiendo incluso 3 ciudades. Para un general, perder una ciudad es un crimen imperdonable, y el emperador aprovechó esta oportunidad para convocar a mi padre y a mis hermanos de vuelta a la capital, ordenándoles que no trajeran a sus tropas. Todos sabían que el destino de mi padre estaba sellado, y también el de toda la familia Mann. Yo fui puesta bajo arresto domiciliario en mi palacio y, desesperada, solo podía pasear en círculos. 2 años después, una sonrisa de triunfo volvió finalmente a aparecer en el rostro de Evelyn. Llevaba unas vestiduras imperiales demasiado extravagantes para su rango de consorte noble y vino emocionada a visitarme en mi confinamiento. Su Majestad, la emperatriz, es raro verla así. Todavía recuerdo lo arrogante que era usted en aquel entonces, como si nada de lo que yo hiciera importara. Pero ahora dígame, ¿cree que su padre y sus hermanos conservarán la vida? Adivina si serán sentenciados a muerte por 1000 cortes o a la decapitación. No se preocupe, cuando llegue el momento le describiré sus ejecuciones hora tras hora sin perder ningún detalle. Tras días bebiendo solo sopa de verduras y una papilla aguada, mi cuerpo estaba muy debilitado y mi rostro pálido. La miré en silencio sin responder nada, y ella se marchó pavoneándose como un gallo victorioso. El día en que mi padre debía llegar, Evelyn incluso violó el protocolo, envolviéndose en las vestiduras fénix de la emperatriz para esperar en las puertas de la ciudad, y ordenó que las doncellas del palacio me enviaran actualizaciones cada hora sobre la situación. Todos estaban listos, y el emperador estaba eufórico de anticipación, pero mi padre nunca regresó. En cualquier drama palaciego, un general convocado solo de regreso a la capital jamás tiene un buen final. Mi padre tenía 150.000 tropas bajo su mando, sus méritos eran grandes y el pueblo lo veneraba. Lo único que lo controlaba era su lealtad al trono y su relación de padre e hija conmigo,
una rehén mantenida al lado del emperador. Yo podía protegerme temporalmente, pero lo más difícil era romper su lealtad hacia el emperador Julian. Debido a la benevolencia del emperador anterior, mi padre le era intensamente fiel, un testarudo general dispuesto a morir por el emperador actual por gratitud hacia el anterior. Por eso le dije, el emperador Julian no es el hijo biológico del emperador anterior, es un impostor. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y ganarás 100 batallas. Yo tenía claro que mi enemigo real no era una consorte, sino el monarca que tenía mi vida y mi muerte en sus manos, así que investigué meticulosamente la vida del emperador. Según mis averiguaciones, el emperador abandonó el palacio a los 12 años debido a una enfermedad, época en la que conoció a Celeste, el amor de su vida. Estuvieron juntos varios años y su vínculo se fortaleció cuando, a los 15, una consorte rival envió asesinos tras él. Todos sus sirvientes murieron en aquel atentado y él y Celeste tuvieron que huir y esconderse durante meses hasta que, al final, Celeste se sacrificó para protegerlo de un golpe mortal. Desde los 12 hasta los 16 años, todas las personas que lo habían visto estaban muertas, así que ¿y si el verdadero príncipe hubiera muerto en ese entonces? ¿Sería tan descabellado que alguien lo hubiera reemplazado? Por eso cuando envié a buscar a las 300 copias de Celeste también ordené buscar hombres parecidos al emperador Julian y al emperador anterior. Investigué con detalle los hábitos y características del emperador anterior y creé a un nuevo emperador, Alaric. Ese hombre se parecía aún más a la imagen del emperador anterior en la memoria de mi padre que el actual emperador Julian. Además era alérgico a las flores de osmanthus como el emperador anterior y padecía la misma enfermedad hereditaria. Su porte y su aura eran similares. Accidentalmente mostró cicatrices del intento de asesinato de aquellos años, y habló de su sufrimiento y de su deseo de presentar respetos al emperador anterior pero sin atreverse a acercarse, obligado a ver cómo ese impostor causaba estragos en el palacio. El discurso fue exagerado, pero mi padre lo creyó. ¿Cómo podía seguir siendo leal a un emperador falso? Yo no podía interferir directamente en los asuntos de la corte, pero sí podía influir en mi padre. Con 150.000 tropas y dudas profundas sobre la identidad del emperador, especialmente después de conocer al otro príncipe, un hombre cubierto de heridas, que aún así defendía la frontera y protegía al pueblo con su propio cuerpo, todos quedaron impactados. Era evidente para todos que el emperador había cortado intencionalmente los suministros para incriminar a mi padre, mientras que ese otro príncipe, empapado en sangre y con la mirada decidida, gritaba las mismas palabras que mi padre recordaba del emperador anterior: cualquiera que invada nuestras fronteras debe ser castigado. Incluso si debo sacrificar mi vida, no dejaré que los bárbaros tomen nuestras ciudades. En los dramas de palacio se ven falsos príncipes todo el tiempo, pero un emperador falso. Esa era la primera vez. El emperador Julian quedó completamente desconcertado, ya no tenía la capacidad mental para conspirar contra mi padre ni contra mí. Desesperado, buscaba pruebas para demostrar su propia identidad, pero como dije, todos los que conocían la verdad estaban muertos, y si alguno quedaba, yo ya me había encargado de ello. Si él pudiera encontrar una prueba, mis 800 visualizaciones de la leyenda de Senwan habrían sido en vano. Cuando atacas a una serpiente, debes golpear su punto vital. El emperador solo podía sospechar y odiar a mi padre por eclipsar al maestro, siempre y cuando él fuera realmente el maestro. Ahora ni siquiera podía probar su propia legitimidad. ¿No era ridículo? En el palacio el emperador corría desesperado buscando a Evelyn, pero ella no entendía nada y no podía aconsejarlo. Entonces vino a mí, rogándome que confirmara su identidad. Probablemente había llegado a su límite, y con lágrimas en los ojos relató nuestro supuesto amor profundo como marido y mujer durante los años, esperando conmoverme para que saliera a defenderlo. Para congraciarse conmigo, no dudó en rebajar de nuevo a Evelyn al rango más bajo, despojándola otra vez de todos sus títulos. El rostro de Evelyn se volvió verde, pero yo sabía que si aceptaba hoy, todo este guión se repetiría unos años después. Aún se volvería contra mi padre, contra mí y contra toda mi familia. Además, yo era la directora de toda esta obra. Si accedía, ¿no se desperdiciaría todo mi trabajo de estos últimos años? Eso no tenía sentido. Expresé cortésmente que no éramos tan cercanos y le dije con pesar que mis manos estaban atadas. Entró en pánico.
Había oído hablar de un método popular que usaba huesos para verificar relaciones sanguíneas. Por eso, propuso exhumar la tumba del emperador anterior y usar una prueba de huesos para probar su identidad. Se decía que este método podría funcionar. Pero justo entonces, ese otro príncipe estalló en lágrimas frente a toda la corte. Soy el falso. Admito que soy el falso. Mi padre imperial, el emperador anterior, ha fallecido. Les ruego, no perturben su descanso eterno. Se tambaleó hacia el mausoleo y cayó de rodillas. No quiero el título de príncipe. No quiero nada. Solo les suplico que dejen descansar en paz al emperador anterior. Incluso si debo morir, no permitiré que ninguno toque los restos del emperador anterior. Un hombre exigía profanar una tumba para probar su identidad. El otro estaba dispuesto a renunciar a todo, incluso a su propia identidad, para proteger al emperador anterior. El contraste lo decía todo. El emperador, que acababa de comenzar a celebrar la confesión de Ayarik, ahora quería arrodillarse y golpearse la cabeza al escuchar la segunda parte. Esta vez, realmente no tenía defensa. Sintió que su cabeza estaba a punto de estallar. En ese momento, alguien habló. Tenía un harén de cientos de consortes y había engendrado más de 60 hijos. Muchos condenaban este comportamiento como decadente, extravagante y sinvergüenza. El emperador anterior tenía un harén pequeño y pocos hijos. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Era algún tipo de mutación genética? El emperador quedó sin palabras. Finalmente recordó que aún tenía a su madre en el palacio. Decidió realizar una prueba de reconocimiento de sangre frente a todos, y yo ya había añadido un poco de limo al agua de antemano. Las 2 gotas de sangre no se mezclaron en absoluto. La emperatriz viuda quedó atónita ante las 2 manchas de sangre separadas. Miró al emperador, luego al príncipe marcado, y lanzó un grito fuerte antes de desmayarse en el acto. Todas las miradas se volvieron hacia la emperatriz viuda. Perdió la oportunidad de realizar una segunda prueba de sangre. Quizás era el caso de que cuando estás caído, todos te patean porque algo aún peor ocurrió. Los Tuju, enemigos jurados de nuestra dinastía, de repente intervinieron. Afirmaron que el emperador era su espía plantado hace mucho tiempo y que él había proporcionado los mapas defensivos en la reciente batalla. Por supuesto, solo decían eso para confundir y ver el espectáculo, pero los funcionarios de la corte creyeron cada palabra. ¿Qué motivo tendría un emperador para traicionar a sus propios generales? Quiso explicar que era para incriminar a mi padre y recuperar el poder militar, pero esa excusa era aún menos justificable. En su momento de desesperación, recordó que esta idea había venido de Evelyn. Naturalmente, no se culparía por dar la orden, toda la culpa se la cargó a Evelyn. La hizo arrestar y le dijo a la corte, todo fue instigado por Evelyn. Ella es la espía. Afirmó que quería ejecutar a su propio clan con justicia, sentenciando a Evelyn y a todos los bastardos que había tenido a la muerte. Evelyn cayó del cielo al infierno y de allí directamente al abismo. Esta vez, finalmente perdió toda voluntad de luchar. Sabiendo que no podía escapar de la muerte, soltó una carcajada y confesó ser la espía, pero al mismo tiempo señaló directamente al emperador, dijo que él era su cómplice. De lo contrario, ¿por qué habría escuchado su plan para dañar a su propio gran general y a sus soldados? Todos vieron claramente que había estado a punto de convertirse en la nueva emperatriz. El emperador casi saltó al aire señalándola, no, no fue así. No digas tonterías. Evelyn le dio una última mirada lúgubre y de repente estalló en una risa desenfrenada. Sí, lo hice, dolían. Te amo. No te preocupes, te protegeré por siempre. Tras decir esto, corrió sin vacilar y estrelló su cabeza contra un pilar. La sangre se esparció por todas partes. Murió en el acto, dejando solo un charco de sangre y un caos monumental. En cuanto al emperador, no sabía cómo explicar nada de esto. Mi padre dirigió directamente sus 150.000 tropas para forzar a este emperador de linaje cuestionable a abdicar y confesar sus crímenes. Estaba furioso, pero enfrentando a 150.000 soldados, no tenía poder alguno para resistir. Pensándolo bien, decidió usar la muerte para probar su lealtad.
Por supuesto, no era una muerte real. Bebió veneno, pero ya había entregado el antídoto a un confidente de confianza. El plan era esperar hasta que estuviera medio muerto, confirmar su identidad y luego revivirlo. Pero yo ya había cambiado tanto el veneno como el antídoto. No sintiéndome lo suficientemente segura, los cambié 2 veces. El veneno se volvió letal y el antídoto también se convirtió en veneno, por lo que murió de verdad. Antes de morir, miró con incredulidad el frasco. ¿Mi antídoto? ¿Quién cambió mi antídoto? No quiero morir. No quiero morir. Esas últimas 2 frases hicieron que su suicidio leal pareciera insincero. Para cuando murió, la verdad sobre la identidad del emperador seguía siendo un completo desastre. El príncipe sobreviviente dijo que no quería ser emperador, solo quería rendir respeto al emperador anterior y eso era todo. En ese caso, era mejor elegir a otro hijo legítimo del emperador anterior o quizás a otro pariente real para tomar el trono. Al menos esa persona llevaría verdaderamente la línea sanguínea del emperador anterior. Por lo tanto, siguiendo la recomendación de mi padre, fui nombrada emperatriz regente y comencé a criar al nuevo joven emperador que compartía la sangre del anterior. En cuanto a las cientos de consortes del antiguo harén, les di a cada una gran suma de dinero y las dejé salir del palacio. Habían entrado al palacio voluntariamente entonces, y ahora su salida también era completamente su decisión. En cuanto a los niños, los envié lejos. Los niños eran inocentes. Crecerían seguros, pero tendrían que vivir como personas comunes. La antigua emperatriz viuda ya había hecho votos y se había convertido en monja. Estaba desconsolada por la muerte del emperador, pero ya no sabía cuál era su hijo real. Así que decidió cortar todos los lazos con el mundo mortal, adoptando el nuevo nombre Mocho, que significa sin pena. Finalmente, mi padre lideró a mis 2 hermanos de regreso a la frontera. Esta vez, con suministros suficientes, infligió una aplastante derrota a las fuerzas Tuju, recuperando las ciudades perdidas. Entre los ecos de celebración por todas partes, sostuve al pequeño emperador, que estaba ocupado comiendo un pastel, y solté un suave suspiro. Está bien, todavía debo criar a un hijo. La verdadera fuerza no se trata de soportar un juego tóxico, sino de tener la inteligencia para reescribir las reglas. El viaje de Isabella demuestra que la previsión y la estrategia son las herramientas definitivas del empoderamiento. No solo ganó el drama de palacio, desmanteló todo el escenario, demostrando que una mente aguda puede proteger proactivamente a sus seres queridos y forjar su propio destino, convirtiendo una tragedia previsible en una victoria. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un like, un comentario y suscríbete.